Saludos amigos, aquí estamos como todas las semanas comentando los hechos con Ramón Peralta y Oliverio Covarrubias, porque la otra parte de la clientela no pudo estar presente. Pero tenemos muchísimos temas que tratar. ¿Cómo están ustedes? Bueno, muy bien. Muy bien, muy bien. Gusto de estar aquí. ¿Disfrutaron bastante de los debates y de los últimos acontecimientos de nuestro presidente enfermo? Le mandaron el pésame, su solidaridad con él por la enfermedad. Ahora resulta que la Casa Blanca se ha convertido en el foco de la infección. Van 11 ya de la Casa Blanca. Digamos que si alguien hubiera escrito un libro al respecto a todas estas historias, no lo publicarían por ser demasiado ficticio. Parecería ciencia ficción. Sí, no, claro. Sí, o sea, es obvio que la gran mayoría de los acontecimientos relacionados con lo que acabas de mencionar, pues tiene que ver con el cierre de la campaña política, ¿no? Es una manera de tratar de mostrar al presidente como un personaje que es un líder, que es fuerte, que toma riesgos, pero en realidad, viéndolo objetivamente, es una locura. O sea, estar exponiendo gente al por mayor con este virus es algo realmente que no es recomendable. Vamos a ver en qué termina, porque yo estoy segurísimo que va a haber otras cosas aún más increíbles que las que acabamos de ver. Sí, hay una nota de la Associated Press. Trump y su staff en 23 ocasiones en una semana violaron todas las reglas de la pandemia. Es decir, que estuvieron en reuniones sin máscara, que estuvieron saludando y apretándose con la gente, que estuvieron sin tomar ningún tipo de medida de precaución. Entonces, obviamente, ahí están las consecuencias. Pero ocurrió algo que me gustaría que nosotros comentáramos, que pena que no está hoy Daniel, que trabaja para Spectrum. Es lo que ocurrió con el asunto de la Suprema Corte de Justicia de Michigan. La Suprema Corte de Justicia de Michigan declaró inconstitucional una ley de 1945, que era en la que se amparaba la gobernadora para dar sus órdenes ejecutivas, gracias a la cual la pandemia no ha sido peor en Michigan. Pero la Suprema Corte prácticamente le ha dado la razón, le ha dado vuelo a los grupos ultraconservadores que se oponen a cualquier tipo de medida. Esos mismos grupos que hicieron las manifestaciones allá en Lansing. Por ejemplo, el jefe de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes de Lansing, era uno de los oradores que participó en todas esas manifestaciones aquí en el Rosa Parks también. Y ahora dice él que en base a esa decisión de la Suprema Corte, a esa opinión de la Suprema Corte, ellos van a echar para atrás todas las órdenes ejecutivas de la gobernadora. Hay que ver hasta qué punto. Según el Departamento de Salud, ellos van a mantener como quiera su posición de la obligatoriedad, o sea, las mascarillas, ese tipo de cosas. Pero no hay una penalización para eso, porque ya no se está violando la ley si eso se hace. ¿Qué a ustedes les parece eso? Bueno, según vi recientemente, esta mañana, las consecuencias van a ser un poco difíciles, en el sentido de que si deja en vigencia ese dictamen de la Suprema Corte, cerca de 830,000 personas en Michigan perderán su derecho al desempleo. Y la otra parte del hecho es que la gobernadora y su staff legal dice que ellos van a apelar y que eso tal vez momentáneamente no tenga efecto, pero hay el peligro de que si la apelación no procede, esto va a traer serias dificultades a miles de personas en Michigan
que dependen del desempleo, porque dicen que cerca de 830,000 personas en Michigan hoy están dependiendo del desempleo. Entonces, las consecuencias van a ser en este sentido políticamente trágicas para esos mismos grupos que son, como tú dices, de ultraderecha, que en verdad, como el presidente, perciben que esta pandemia parece que es un juego de básquetbol o un juego de béisbol y que no es una cosa seria y que, como tú dijiste al principio, el propio presidente que desde el principio ha estado echando, diciendo mentiras y también diciendo que la pandemia no es más que una gripe. Virus y que chino. el propio sujeto fue, parece que, no sé si que Dios extraño lo castigó y lo puso entonces a sufrir lo que es la pandemia. Y a pesar de eso, de que vivió ese momento difícil, sigue diciendo que eso no es nada, que no le tenga miedo a eso. Ahora, ¿ustedes no creen que ahora con esto que dijo la Suprema Corte, bueno, yo he estado en la tienda en varios lugares y no he visto a nadie entrar a ningún lugar todavía sin máscara, pero no se sorprenda si alguien lo hace ya, porque ya no hay un castigo, aunque el Departamento de Salud dice que sí, que es una ordenanza. Pero, sí, de acuerdo a la gobernadora Andrés, ellos dicen que ellos van a apelar esa decisión y hasta que la apelación no tome su curso, no se puede quitar la máscara. Está en vigencia la disposición del uso de máscara. Como tú dijiste, yo vi ayer en una tienda un señor, incluso un mayor, sí, que lo vi sin máscara cuando todo el mundo tenía su máscara. No sé si los negocios van a dejar que la gente opte por usar la máscara o no. La situación es un poco compleja, pero también tiene sus expectativas, y a esto voy, porque obviamente con esa decisión que dio la Suprema Corte del Estado, eso muestra una vez más que la Suprema Corte está dominada por los partidos republicanos. Como conversábamos tú y yo anoche, parece que eso es por el asunto de los distritos. Pero hay varios candidatos. Lo que más preocupante de todo esto, que es una expectativa, pero también es preocupante, es que hay candidatos buenos para ocupar puestos en la Suprema Corte del Estado, pero la gente no lo sabe. Entonces hay muchas posibilidades de que se queden esos mismos jueces o que ganen los jueces conservadores. Es una situación un poco compleja. Por otro lado, tenemos el asunto ya a nivel nacional de las elecciones. Y en ese mismo tenor, las elecciones están ahí, faltan menos de 4 semanas para las elecciones. Según las encuestas, el presidente de Peralta está perdiendo cada vez más popularidad. Según algunos analistas, el hombre está un poco desesperado, pero el comité republicano sigue peleando. Ellos dicen que realmente ellos tienen prácticamente asegurada la elección. ¿Qué ustedes opinan de eso? Pues yo pienso que está muy cerrada. Ahorita, como hemos visto, ha habido varias acciones relacionadas con reducir la disponibilidad de voto por correo y voto antes de las elecciones, lo que se llama votando en ausencia. En Texas, por ejemplo, redujeron el número de lugares en donde uno puede ir a depositar su voto. Yo anticipo una resolución muy caótica debido a todos estos movimientos. Básicamente pienso que la estrategia a nivel nacional del Partido Republicano sería crear algo de confusión o crear algo de credibilidad, falta de credibilidad con respecto al proceso. Y de la misma manera que pasó en la elección de Gore contra Bush, de dejar que la legislatura estatal
tome la última decisión. Entonces es una posibilidad. Pienso que es una estrategia que es bastante observable con respecto a las acciones que han tomado. Pero volviendo a la pregunta original, yo creo que está cerrado todo, está muy cerrado. Tenemos que ver también con respecto al 3 de noviembre y de las votaciones, cómo va a estar el clima, cómo va a estar toda la organización, porque, vamos, la gente que tiene que tomar el día libre, y si hay largas líneas de espera, va a ser otro problema para votar, ¿no? Entonces, está muy cerrado. Yo pienso que no hay nada para nadie y cada partido tiene su estrategia y la están ejecutando. Yo creo, yo me voy por el otro lado. Yo creo que el problema de esta administración ha creado diríamos, una ola en los sectores independientes. Es decir, porque decía la vez pasada Daniel que Trump tenía sus seguidores. Las elecciones fundamentalmente en Estados Unidos y en muchos de nuestros países tienen su peso en los sectores independientes, donde están la mayoría de las personas. Entonces, se ha comprobado a través de las encuestas. Esta mañana, el CNN lanzó la última encuesta y dice que Biden estaba por 17 puntos por encima de Trump. Entonces, yo vuelvo a repetir, yo creo que el peso fuerte de la votación son de los sectores independientes. Y como un presidente de nuestro país, República Dominicana, decía, de las masas silentes. Y yo creo que los tropiezos que ha dado Trump... ¿Y esas masas silentes no se irán por el lado de Donald Trump? Es decir, han sido su postura tan desconcertante, sí, que no sabemos. Incluso ayer decían que los medicamentos que le aplicaron podían causar pérdida de memoria. Digo, bueno, ahí esos medicamentos no tienen ninguna influencia, porque memoria ese señor no tiene. Y además, fíjate bien el hecho. Antes de ayer dijo que no iba a aprobar la resolución de los demócratas a dar extender otro incentivo. Sí. Y dijo que eso sería después de las elecciones. ¿Y a qué él ganara? ¿A qué se debe eso? Sí, que él ganara. Pero ¿qué resulta? Ajá. Esta mañana dice que que si llega eso a su escritorio, él firmaría inmediatamente esa resolución. Es decir, no sabemos. Entonces yo creo que eso es lo que ha creado en sí entre las masas no alineadas a partidos, lo que ha creado una reacción contra este señor, sobre todo por los ataques que también él ha hecho erróneamente a los medios, que prácticamente tú no encuentras medios, excepto en televisión, por ejemplo Fox, pero después todos los grandes medios, los medios sociales, prácticamente hay una reacción negativa hacia este señor, hacia la continuación de este señor. Pero yo creo que desde el principio he visto de que su repostulación va a ser un poco cuesta arriba. A pesar de que él va a hacer, y los republicanos van a hacer todo lo posible para desviar la atención del voto, que la gente no encuentre dónde votar y esas cosas. Pero también, como contraparte a eso, ha habido una fuerte campaña hacia el voto, más que nunca yo he visto antes. Sí, los demócratas están trabajando bastante duro en eso, porque ellos están seguros de que mientras más gente vota, más votos va a tener a Biden. Pero el asunto también está por verse, porque hay encuestas que dicen lo contrario. Hay encuestas que dicen que la diferencia entre ambos no es muy grande. Recuerden también que en las elecciones del 2016 Hillary Clinton llevaba la ventaja sobre Donald Trump. Y las cosas son todo lo contrario. En términos de votos, entonces eso es lo que... Bueno, en términos de los polls, las encuestas decían que Hillary tenía unos 3 o 4 puntos de ventaja sobre Donald Trump. Recuérdate, pero que en realidad pasó así. Es decir, ella perdió los colegios electorales, pero el voto
es mayoritario, por 13 millones lo fue ella. Entonces lo que yo veo ahora es, debido a la campaña que se está haciendo más que nunca, de que la gente vaya a votar y que la actividad, por ejemplo, en ciudades donde se ha estado proclamando de que la gente vote. A mí, yo he recibido como por lo menos como 10 notificaciones de voto por correspondencia aquí en Grand Rapids. Sí. Y así está sucediendo en otras, a pesar de que hay estados, por ejemplo, como Wisconsin y no sé, también en Texas, donde se está queriendo bloquear el voto por correspondencia. Pero creo que, no sé, yo soy optimista en el sentido de que la reacción a la política de este señor, no solo la política, sino a la manera de este señor actuar, que ha sido tan desconcertante, que la mayoría de tú te vas ya en otro lado de los medios intelectuales de aquí, no hay que tú encuentres académicos, por ejemplo, que digan que este señor tiene posibilidades de ser reelegido. No bueno, se sabe que los académicos nunca han estado con Donald Trump. Pero no, pues yo me refiero en este caso académico de gente que al margen del partido hace opiniones en base a su conocimiento de la realidad norteamericana. Otro elemento que nosotros hemos siempre insistido aquí es que la población norteamericana, y por eso yo digo la existencia de la campaña que se está haciendo a través del voto, la gente norteamericano nunca ha acudido a las elecciones de manera, diríamos, mayoritaria, como masiva en otros países. Sí. Pero creo que las condiciones ahora van a cambiar un poco con respecto a eso. Sí, mira, me gustaría añadir algo que pienso que es importante. Las encuestas, como descubrimos en la elección pasada, tenían un margen de error considerable. Sí. Las encuestas son válidas solo si capturan de manera representativa con respecto a la estadística lo que sería la distribución de la población. Y a nosotros, a mí me tocó platicar con Kate Snow de CNBC en el Super Tuesday, que fue a Vivant y todo. Y una de las cosas que ella me dijo, en la elección pasada, nosotros nos enfocamos mucho en los centros urbanos, pero cuando yo viajaba por las zonas rurales veía muchísimos letreros de Trump. Entonces, ellos reconocieron que fue un error para ellos hacer una análisis de lo que eran las estadísticas, porque se dieron cuenta que omitieron a gran porcentaje de la población. Entonces, ella fue la que dijo, para esta elección, eso fue antes del COVID, ella planeaba regresar y viajar por todo el estado de Michigan, ya no va a pasar, pero pienso que en estas encuestas siempre hay que tener mucho cuidado, porque si uno no entiende cómo está la distribución estadística, cuáles son los centros de población que ellos están usando para hacer su proyección, correcto, vamos a tener un gran margen de error. Sí. Correcto. Hablando ya de nuestra zona, de nuestra área, nosotros tenemos aquí la elección entre si Mayo gana las no tiene mucha fuerza que digamos. Además, la distribución de los distritos nos dice a nosotros que, como todavía eso no ha cambiado, que probablemente sigamos en el mismo problema. Pero es importante que sí, porque la mayoría, los demócratas se están esforzando mucho en el asunto del voto por Biden. Pero yo pienso también que deben ponerle mucho interés al asunto de voto por los candidatos locales, porque de esos candidatos locales se depende bastante. Yo creo que ellos tienen que hacer este esfuerzo a nivel del Senado federal, porque y eso también no solamente ellos, sino también la propia población. Y muchas personas no saben la importancia que tiene usted al llegar al gobierno, no solamente el presidente, sino también controlar en este caso las cámaras,
porque donde realmente se deciden la mayoría de los asuntos políticos, como en este caso el hecho monetario, el hecho principal, eso se decide en el Congreso, y en este caso, como estamos viendo ahora también, la decisión del otro poder, que es el Poder Judicial, la Suprema Corte. Esos son elementos sumamente importantes que la gente hay que considerar también, es decir, que poner atención a los candidatos para ver los candidatos al Congreso. Digo, eso es si no van a votar republicanos, porque si votan republicanos. Sí, no, claro. No, como tú decías, la mayoría de las personas no... Hay muchos hispanos que dicen que van a votar por Trump, ¿eh? Muchos hispanos, muchos. Ponen mucha atención al hecho de los representantes. Y yo te puedo decir, a mí estoy interesado en ver los candidatos, pero por ejemplo hay áreas donde yo nunca he votado por nadie, por ejemplo, que es el área judicial, por ejemplo. Sí, sin embargo, mira, ahora se notó que es muy importante, o sea, hay que cambiar los jueces de la Suprema. Te digo que muchas veces hay candidatos, pero tú no sabes quiénes son. Sí. Porque los candidatos en esa área no son alineados en términos de partidos, sí, sino que son cosas independientes. Por ejemplo, aquí en la ciudad, jueces del condado son cosas independientes. La sheriff del condado, La Joya, está buscando la repostulación. Tengo entendido que es republicana, pero tiene una posición más o menos bastante positiva con respecto a la comunidad inmigrante. Nosotros en el vocero vamos a publicar la semana que viene, ya cerca de las elecciones, la lista de los candidatos que hay en diferentes posiciones, para que comenzaremos desde esta semana, para que los electores sepan realmente por quién van a votar y por quién, de acuerdo a la posición que tengan, ¿no? Si quieren votar republicano, van a saber cuáles son sus candidatos republicanos, y si quieren votar demócrata, cuáles son sus candidatos demócratas. Pero de que es un hecho, que es importante. Si queremos que las ideas de Trump, anti-inmigrantes y ese tipo de cosas, salgan de la Casa Blanca o salgan de Washington, o no tengan el peso que tienen actualmente en Washington, hay que votar por los candidatos demócratas. Y eso no quiere decir que nosotros somos demócratas, porque muchas veces se confunde eso cuando uno habla no sé si tú recuerdas, Ramón, una vez que estábamos conversando con Eisenhower y sus asistentes, que cuantas veces nosotros expresábamos algo en una posición contraria a la de ellos decían, no, pero los demócratas lo hicieron peores, y tú le dijiste, pero nosotros no estamos hablando de los demócratas, estamos hablando de los republicanos. Entonces, pero vamos a ver qué pasa. Eso que tú notas es sumamente importante, sobre todo en nuestra comunidad, porque todavía hay gente que piensa que la política de Trump hacia el inmigrante el migrante ilegal. No, señores, yo tengo aquí cerca de 40 años viviendo en este país y soy ciudadano hace ya casi 30 años. Juraste por Burger King. Yo me considero que yo soy un inmigrante. Es decir, sí, el hecho de que usted haya adquirido lo que sea, usted es un inmigrante, porque he oído personas que inmigrante es esos que vienen ahora mismo, que dicen que vienen un grupo de Honduras. Dice, sí, eso, yo no sé a qué vienen esa gente aquí, señor, y usted que está aquí. Sí, porque hay gente que piensa que después que ellos entran hay que cerrar la puerta. Sí, no, porque hay mucha gente. Recientemente conversaba con una señora amiga mía, hoy decía eso, y es una persona que está aquí. Entonces, hay personas que creen, ya porque usted adquiere un estatus, no, yo no soy inmigrante. Entonces, por tanto, no le importa las consecuencias que miles de personas, señores, son miles de personas que están sufriendo el hecho de la política de la administración. Mira, bueno, hablando de eso, recientemente el vicepresidente volvió a determinar que se cerrara la frontera, porque para él los inmigrantes son los que traen el virus. Volvieron a cerrar la frontera, volvieron a reactivar el hecho de poner más condiciones a la persona que aplique por la residencia. Es decir, señores, son políticas en contra nuestra, porque digo nuestra es
porque la mayoría de nuestros conciudadanos están sufriendo las consecuencias de no, eso. Y contra nosotros mismos también, porque todo, está muy claro que las intenciones de Trump no van solamente contra los inmigrantes indocumentados, también van contra los documentados. Y un ejemplo de eso es la activación de la ley de carga pública, que es un pretexto para deportar inmigrantes o para no renovarle la residencia a los inmigrantes legales. Y recuerda que también cuando a principios que él tomó el gobierno, él habló del asunto de revisar la forma en que algunos naturalizados lograron la ciudadanía americana. Ah, sí, ok. Sí, porque el hecho, no sé si tú, Covarrubia, tiene algo que añadir sobre esto. Tú ve adelante si tú quieres algún comentario. Sí, mira, yo voy al punto que hizo Andrés, o sea, entre más nos involucremos en las carreras locales, mejor. Hay que conocer a los candidatos, hay que analizar muy bien cuáles son sus posturas, porque el efecto más cercano a lo que nosotros tenemos son ellos. En realidad, a nivel federal sí somos afectados, pero es mucho más importante conocerlos, los congresistas, las personas que están representándonos en el Senado. Con respecto a tu punto, estoy de acuerdo. Pienso que hay una desinformación que alimenta negativamente ciertos estereotipos. Es nuestra responsabilidad, tu responsabilidad para nosotros que somos inmigrantes, de darnos a conocer en la comunidad, participar para contrarrestar un poco de esos estereotipos, pero sí tiene razón, o sea, en realidad los comentarios hechos por el presidente sí nos ponen en una postura negativa, y a veces esa postura negativa nos afecta en la manera como interactuamos con la gente de la comunidad, pero como te digo, yo siempre he dicho, o sea, la solución es participar, es empujar en nuestras carreras profesionales, meternos a la política, apoyar a candidatos políticos que nos representen o que tengan unos valores de acuerdo a lo que nosotros pensamos, pero hay que involucrarnos, o sea, hay que incrementar la representación de gente política a nivel local, a nivel estatal, a nivel nacional, y como tú lo ves, las estadísticas no respaldan eso, ¿no? Todavía nuestra representación es muy baja. Sí. Entonces hay que tomar nosotros responsabilidad como grupo y no esperar a que otras personas lo hagan por nosotros. Sí, no, muy acertado tu punto de vista, porque eso es algo que Andrés y yo hemos venido por años machacando aquí a los llamados líderes de la comunidad, que muchas veces le preocupa un puesto, pero no le preocupa el destino de la gran mayoría de nuestros... Y en eso se pierden también algunos activistas de la comunidad que piensan que solamente pues se puede vivir de espalda a la política, y que sus demandas y sus requerimientos, su lucha, no tienen nada que ver con la política. Y ese es un grave error. Ninguna lucha reivindicativa puede estar aislada de la política. Sí, lo que yo siempre he atacado es el hecho de ver todo a nivel personal. Lo que no me ataca a mí no me incumbe. No, señor, el destino, eso, una de las cosas que al menos que a mí me ha afectado en los últimos 3 años con la política de este señor, es como miles de hombres y mujeres que no vienen aquí, como él dice, de que a asesinar gente, a violar mujeres, a vender drogas. No, señor, la gran mayoría de esos hombres y mujeres están trabajando en áreas que este país necesita. Por eso, bueno, con respecto incluso a eso, tú sabes que él ha puesto restricciones a aquellas visas para atraer personajes para trabajar en el área tecnológica. Sí. Las visas de trabajo se han limitado bastante. Y según dice Richard Kessler, también el Departamento de Inmigración está buscando cualquier mínimo error en las aplicaciones para rechazar
las solicitudes. Sí, las grandes empresas tecnológicas que se benefician de esa gente, que primero, que son técnicos preparados y que también reciben sueldo muchas veces una quinta o una octava o una décima parte de lo que recibe un norteamericano, están protestando de que eso está afectando a su productividad, y las propias universidades, incluso ustedes no se recuerdan que cuando se inició ese proceso, miles de estudiantes extranjeros, gente que estaba aquí ya en área de PhD, en área de la investigación, que las universidades perdieron esas gente porque no pudieron volver a renovar sus visas. Es decir, las implicaciones de las políticas de este gobierno hacia el inmigrante son bastante críticas. Yeah. Sí. Y en ese sentido que yo siempre veo que, como dice Covarrubias, que nosotros tenemos que activar, tenemos que nosotros dar a conocer esa realidad que afecta a nuestra gran mayoría. Y mira, con ese respecto, yo siempre que tengo la oportunidad de hablar con los candidatos, yo el mensaje que doy es, yo que he tenido la oportunidad de viajar y en las empresas en las que he trabajado, yo el mensaje que les doy es que nuestra competitividad como país está sufriendo por estas políticas. Y este es un comentario que aplica independientemente si es republicano, si es demócrata. Realmente cuando a mí me ha tocado viajar, yo me doy cuenta que hay otros países, China es un ejemplo muy, muy obvio, que tienen una estrategia a largo plazo. Es una estrategia que nuestro país tenía antes y ahora se ha perdido porque estamos atrapados en una pelea entre dos partidos, pero no hacemos nada. O sea, es nomás si un partido propone algo, el otro partido dice que no es bueno y viceversa. Pero nuestra competitividad, todo lo que dices, todas estas gentes inmigrantes que vienen a estas universidades, yo soy uno de ellos, aportan muchísimo en cuestión de descubrimientos, de vacunas, de avances tecnológicos, y esos eventualmente vienen y benefician al país. Entonces, cuando tú empiezas a cerrar, a poner obstáculos, estamos perdiendo ese capital humano. Entonces, es un problema, independientemente de quién gane, es el mensaje que yo les doy a los dos candidatos, sean demócratas, sean republicanos. Bueno, señores, ya no tenemos tiempo para más. Gracias por estar con nosotros con este y otros temas. La semana que esta noche es el debate entre los candidatos a la vicepresidencia, entre Kamala Harris y Mike Pence. Vamos a ver cuál de los dos sale con coronavirus. Porque en el anterior debate presidencial salió Trump. También en la semana de arriba va a ser el segundo debate presidencial, el cual Trump dice que está dispuesto a hacerlo, aunque Joe Biden dice que él no debía participar en el debate, que no debía darse ese debate. Vamos a ver qué pasa. Lo importante es que nuestra comunidad sepa realmente cómo votar, y en eso podemos ayudarle dando la información de los candidatos, y es bueno que estén bien enterados de quiénes son y que tengan en cuenta que el puesto más pequeño, que parece más insignificante, es sumamente importante para nuestra comunidad. Sumamente importante. Por ejemplo, el puesto de Claire del condado de Kane. Nadie antes ponía atención a eso hasta que la secretaria del condado de Kane, la Claire, se llama ella, comenzó a negarle licencias de matrimonio a las personas indocumentadas. Entonces, cada puesto electivo es sumamente importante, y es bueno que sepamos realmente hacia dónde dejar nuestro voto. Gracias, Ramón, gracias, Covarrubias, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por escucharnos, y nos vemos la próxima semana en Comentando los Hechos.